adoptas, por así decirlo, las características físicas de tu animal, ¿no? Si vuelas, pues tienes esta capacidad de ir por los aires y volar. ¿Cómo las personas descubren que son nahuales o se vuelven nahuales? ¿Cómo alguien sabe o empieza a transformarse, no? Hola, yo soy Giria. Yo soy Andy. Yo soy Rosy. Y nosotras somos... Ajolotes. ¿Ajolotes? ¡Ajolotes Nerd! Hola, ajolotes. Bienvenidos a una emisión más. Y bueno, sean todos bienvenidos a este estanque. El día de hoy me acompaña Rosy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y Giria. Hola, estoy feliz de saludarnos y gracias por acompañarnos a descubrir algo nuevo hoy. Y bueno, estoy casi completamente segura que todos hemos escuchado hablar de los nahuales, pero si no es así y tú nunca has escuchado hablar de los nahuales, quiénes son, qué hacen, a qué se dedican, dónde viven, el día de hoy Rosy nos va a hablar sobre estos seres fantásticos. Hola, sí, la verdad es que, bueno, sobre todo para la comunidad mexicana, hablar sobre los nahuales siempre pues, trae como estos recuerdos, ¿no? Pero ¿quiénes son? ¿De dónde vinieron? ¿Cómo los podemos identificar más o menos y cuáles son un poco sus leyendas, ¿no? Bueno, para empezar, creo que como hemos estado hablando en otros episodios, el contexto siempre es lo más importante, ¿no? Entonces, los nahuales tienen origen en Mesoamérica. Para los que no conocen la historia de México, la historia prehispánica geográficamente se divide en dos partes, que es Mesoamérica, que es de la Ciudad de México hacia abajo, y Aridoamérica, que es del punto de la Ciudad de México hacia arriba, ¿no? Sí existían como contactos entre estas civilizaciones, pero las características es que los de arriba eran como más nómadas y los de abajo eran como más establecidos, ¿no? Si hay un experto en Mesoamérica, aquí nada más es para que se den una idea. Sepan también, si quieren saber más de Mesoamérica, que hay toda una discusión acerca de dónde y cuándo están los límites muy interesantes. Por si quieren ver, pueden buscar en internet, les van a salir bastantes artículos que pueden revisar. Pero esto es en general para que tengamos todos una idea de cómo estaba eso. Sí, porque también esa frontera se puede llevar un poquito más al norte, un poquito más al sur, todo también dependiendo del tiempo, pero como dice G, hay incluso congresos completos en los que se hable sobre Mesoamérica. Exacto. Entonces, es sí, también pueden buscar en YouTube ahí a las personas discutiendo dónde y cuándo estaba esa frontera. Exactamente, y justo nada más quería como hacer esta acotación porque los pueblos mesoamericanos son los que tienen más contacto con estas criaturas llamadas nahuales, ¿no? Entonces hacer como esta distinción y más o menos ubicarlos, ¿no? Porque bueno, ya posteriormente pues ya las comunidades empezaron a adoptarlos. Entonces sí, efectivamente hay un montón de discusiones. Pero bueno, eso se dará para otro episodio si quieren. O pueden buscarlo, hay un montón de personas ahí discutiendo y diciendo, no, porque hay personas que incluso dicen que debemos buscar otra palabra para definir esta región, ¿no? Pero pues ya es asunto para otro tema, ¿verdad? Exactamente. Bueno, ellos vivían en esta parte y de hecho es de origen náhuatl. La palabra nahual proviene del náhuatl, que pues tiene esta connotación de disfrazarse, ocultarse, como no estar un poco entre las sombras, ¿no? Y bueno, para empezar, en las sociedades mesoamericanas generalmente estaban asociados a un animal guardián, asociados con los nahuas, con el tonali, que es un espíritu que con el que naces, se te da un animal y está asociado a esto y vas a tener ciertas características. Por ejemplo, si una mujer nacía con que su animal guardián era un cenzontle, iba a tener una voz divina, iba a cantar hermoso y porque estaba asociada como este tonal, ¿no? Y la característica de los nahuales es que estaban asociados un poco a los poderes sobrenaturales y que tenían varios animales guardianes. ¿Y cuál sería como la diferencia? Por ejemplo, pues en estas sociedades mesoamericanas tenían
sacerdotes, ¿no? Y los sacerdotes tienen como esta onda mágico-místico que se les permite entrar al inframundo, tener como más cuestiones sobrenaturales y estar asociados tanto a lo terrenal y a lo supernatural, ¿no? Los nahuales no estaban reconocidos como sacerdotes, que esta es la parte interesante, que aparte están asociados como con hechiceros, brujos, chamanes, ¿no? Y que pues estamos como hablando de la época prehispánica y que pues había tanto nahuales buenos como nahuales malos, ¿no? Que tenían como esta misión inclusive de proteger a su comunidad, o inclusive si pues ya los malos eran los que mataban a la gente, los asustaban y hacían como pues en esta cuestión de cosas no tan permitidas, ¿no? Pero bueno, como ya sabemos, llegan los conquistadores y todo lo que no conocen, pues es demoníaco, el diablo y todas estas cosas, ¿no? Y si no haces lo que yo digo, está mal y te vamos a matar. Exactamente, te hacemos carnitas en la Inquisición, ¿no? Entonces, conocen a este personaje. No, pues es que este personaje, o sea, nosotros tenemos unos muy parecidos allá en Europa y que pues están asociados a estos demonios, ¿no? Porque entonces ya los empiezan a satanizar y los empiezan a asociar con cuestiones demoníacas o de hechicería. Y pues obviamente todo lo que no está establecido por la Iglesia Católica, reconocido y afirmado, pues es cosa de hechicería, brujería, magia y todo esto. Entonces, estas personas que tienen estos poderes empiezan a como esconderse todavía más y a estar ocultas. Existen crónicas que hablan sobre estas personas que se transforman en animales, que esa es la característica principal de los ¿Y se pueden nahuales. transformar en diferentes animales o solamente en el animal que les fue otorgado desde su nacimiento? Se pueden transformar en diferentes animales, inclusive hasta ciertas plantas. Entonces, si tienen como cierta presencia, tú los puedes identificar porque pues, o sea, conoces a todos los perros y de repente ves un perro medio sospechoso, dices, mira, pues como que no me dio buena vibra y hasta miedo me dio, vámonos, ¿no? En muchas de las comunidades indígenas, que es donde más se han encontrado estos casos de nahuales, se asocian también a aves, a gallinas, ¿no? Que son gallinas como que hacen mucho ruido, que están arriba de los techos, o a los perros. También los perros son personas que, perros que están ahí, que estaba el perro y de repente ya hay una persona, ¿no? Entonces son como estas transformaciones en animales. Y algo que me gustaría aquí como contextualizar un poco, que los nahuales están muy asociados a la naturaleza. Y a veces los nahuales también, cuando hablábamos de esto del culto a la montaña, hablábamos de los graniceros, que también los graniceros tienen ciertos poderes mágicos y que están asociados al trueno y todo esto. Algunos nahuales también tienen estas asociaciones con los fenómenos naturales de agua, de fuego. Entonces tienen muchísimo contacto con la naturaleza, y en algunas sociedades, por ejemplo, en el área maya, que tienen otro nombre que ya es como más asociado al chamanismo, tienen la capacidad de conocer a profundidad como el contexto. Por ejemplo, si tienes tu nahual es un águila, entonces tienes el poder de los ojos del águila y ver hacia el futuro. Bueno, no el futuro, sino ver toda esa visión de águila, que pues es la mejor vista que se tiene en la actualidad. O por ejemplo, olfato, ¿no? O sea, te transformas en perro y tienes un super olfato, o tienes esa característica adoptas, por así decirlo, las características físicas de tu animal, ¿no? Si vuelas, pues tienes esta capacidad de ir por los aires y volar, ¿no? Entonces, es bastante interesante porque en la actualidad ya existe una línea muy delgada entre saber si están haciendo algo malo o solamente cuidando, como les decía, su comunidad, ¿no? Y que muchas veces, voy a hablar con esta palabra de extranjero, cuando entras
algo extraño a una comunidad y que muchas veces los nahuales también están cuidando estas comunidades y precisamente cuando entras a un lugar extraño, el nahual te puede ir como custodiando, vigilando y custodiando para saber. Y tú sientes como esa onda extraña, decir, es que esto, o sea, ahí es... Alguien me está viendo. Exactamente, pero no identificas que pues si nada más hay un búho ahí, o hay un perro, o hay un tigre, algo así como, pero te da como esa sensación de calosfrío, de decir algo no está bien, ¿no? Entonces, posiblemente cuando tengas esa sensación, sea un nahual, ¿no? Qué cosas, pero ¿cómo las personas descubren que son nahuales o se vuelven nahuales? ¿Cómo alguien se sabe o empieza a transformarse, ¿no? ¿Sabes cómo se conoce cómo? O nada más de repente es como que se hizo nahual porque un día despertó y era perro. Ajá. Y si hay también como una hora, o sea, que lo hagan en la noche o en el día, o pueden pasar transformados una semana. En sí, es un llamado, tienen sueños, ¿no? De repente, como todas estas cosas que, como los graniceros, ¿no? Que hablábamos, que son tocados por las deidades, o por ejemplo, cuando hablábamos del episodio de los profetas, que de repente tenían como esas visiones, es lo mismo, ¿no? Tienen un llamado, al hacerse ese llamado, pues, ellos ya empiezan a tener como mejores habilidades asociados un poquito como a las transformaciones, no sé, de repente, como les decía, van a tener mejor visión, van a tener mejor olfato, entonces esa es la sensación que les da, ¿no? De transformarse. A ciencia cierta no podría yo decirles, ay, es que es esto, características, porque creo que ni los mismos especialistas en nahuales han como podido definir bien esto, pero su característica principal es la transformación en un animal. No es que me transforma en no sé, un coche o en una bicicleta o no, en algo preciso. Tengo ganas de ser ventilador. Tengo ganas de ser ventilador. No, adoptar una forma en que la vean y ahora me voy a transformar, no, sino que tienen este animal guardián o varios animales guardianes que pudieran transformarse. Generalmente en los casos que se han asociado, el más común son perros, porque tienen la capacidad de correr, de olfatear y de... Entonces, ¿Sirius Black pudo ser un nahual? Pudiera ser. Sí, porque escuchando, pues los nahuales son cambiaformas, ¿no? Con características muy específicas. Entonces, bajo esta primicia, yo pienso que Sirius Black era un nahual. Sí, puede ser. De hecho, o sea, este poder de transformación no solamente tiene... está aquí explícito en Mesoamérica. Y aquí creo que me gustaría empezar a contar ciertas cosas misteriosas que a mí me pasaron. Yo tuve la oportunidad de viajar a Perú y bueno, allá también está mucho la presencia indígena, ¿no? Yo no voy a adentrarme, no conozco mucho sobre mitología peruana, pero conozco alguna que otra cosa. Yo hice una investigación acerca de un santo, Santiago Apóstol, que justo era de Santiago Matamoros, que era la comparación entre conquistas, ¿no? Cómo fue la conquista allá, cómo fue la conquista aquí en México. Y bueno, eso fue mi santo favorito, ¿no? Pero pues obviamente yo iba buscando este santo, me llamaba mucho la atención. Información del santo, porque supongo que el santo ya murió. Sí, ya se murió. Hace muchos de años. Pues era un santo de la Reconquista. Uh-huh. De la Reconquista, que pues justo cuando llegan aquí los españoles a América, pues dicen, ay, pues es que lo mismo que estaba allá, pues vamos a decirle a Santiago que nos ayude para poder conquistar, ¿no? Entonces hay muchísimas, las iglesias que se llaman Santiago, es que justo ahí es cuando hubo más conflicto porque pues les costó trabajo, ¿no? Entonces cuando hubo más conflicto,
con las poblaciones indígenas a las iglesias se les llamó Santiago, precisamente por esta asociación del conflicto, ¿no? O sea, Santiago venía a apaciguar a todas las personas, sacaba una espada en forma de trueno y ahora le vamos cortando cabezas. y de hecho, pues en esta presencia de lo indígena, que es muy fuerte, o sea, por eso hablaba de esta palabra de extranjero, pues yo ahí era doble extranjero, tanto como mexicana, como de la comunidad. De la comunidad, ¿no? Había un santo que yo quería ir, a visitar, pues, para tomarle foto. La imagen de un santo. Exacto, la imagen de un santo, que me habían dicho, no, tienes que ir a esta parte de Lima. Tenía que ir a Cusco, pero para subir a Cusco, híjole, es una cosa. Si te vas en avión haces media hora, si te vas en camión haces 24 horas y vomitas porque es la cordillera, está súper pesada, ¿no? Entonces uno como está acostumbrado, dice, no, pues para ver los paisajes, que no sé qué. Hay que conocer que no sé el lugar. Hay que conocer hay que vivir la experiencia. Exacto, ¿no? Entonces ya así viendo por aquí, viendo por allá. Vomitando a ratitos. Vomitando a ratitos, de hecho, sí, ay, por favor. Entonces, me acuerdo, pues, precisamente, ya están muy asociadas las huacas, ¿no? Las huacas están, no podría llamarse como, son lugares sagrados. Puntualizando, son lugares sagrados, ¿no? Y que, pues, allá también existen hechiceros, ¿no? No, hechiceros, bueno, no son hechiceros, son gente que se dedica como a las artes ocultas, pero que en las crónicas aparecen como hechiceros. Bueno, pues yo digo, tengo que ir a conocer ese santo. Ya llegué a la comunidad, me dijeron, no, pues es que todavía te faltan como 2 horas y te vas a subir en ese camión. Y yo, bueno, está bien, porque yo ya había llegado, yo estaba ya bien cansada. Me subo a la camionetita. Han de saber, bueno, yo soy fanática de los animales. Amo todos los animales, o sea. Y pues los perros, los acaricio, los gatitos, todos así. Ese es un contexto. Ahorita les voy a dar un punto. Y entonces me subo a una como combi, como estas camionetitas. Me siento. Estaban todos, pues gente que iba a diferentes lugares. Y de repente vi un perro, pero de verdad, o sea, como por fuera de la camionetita, que es como que dije, ay, me dio como cosa, ¿no? Dije, no, pues algo no me vibró, no sé, dije, pues no te dieron ganas de ir a acariciarlo. Exacto, como que sí me dio miedo y a mí se me hace como raro porque, pues a mí sí me gustan muchísimo los perros y siempre estaba, ay, cosita, que no sé qué. Y ese perro dije, no, mejor es de lejitos, ¿no? Me subí a la camionetita y a todo así. Y de repente pues ya decía, bueno, son 2 horas, voy a escuchar música, voy a adaptarme, a seguir leyendo y todo eso. Y algo de repente volteó a la carretera y el mismo perro, no me lo van a creer, estaba en la orilla de la carretera y yo, no puede ser, o sea, ¿qué está pasando? Dije, se puede teletransportar. O sea, yo dije, ¿será el mismo? Pero al principio pensé que era como uno muy parecido. Era uno muy parecido. Entonces, allá en esta parte de Perú siempre hay muchas curvas. Entonces, cada vez que dábamos una curva, ahí estaba el perro. Dábamos otra y ahí estaba el perro. No, bueno, o sea, siempre uno con su cabeza lógica dice, bueno, pues es que siempre pensando, ¿no? Tratando de encontrar una explicación lógica. Y yo creo que a mí lo que decía, no, pues es que la genética de los perros aquí en Perú es la misma. Una perra tuvo muchos perros y era y normal. los repartió a lo largo de las 2 horas de camino y entonces cada curva te encontrabas un perro. Y ya cuando se acabaron esos perros, pues tuvieron más perros. O sea, siempre como en colores dijo, no, seguramente es otro perro, o sea, como que sí. Seguramente no vivían y era de otro color, ¿no? Exacto, o sea, siempre como diciendo, o sea, no te inclines a esta parte, ¿no? Y de repente me di cuenta y todos los pasajeros estaban roncando así súper dormidos. Yo era la única despierta, ¿no? Yo dije, o sea, como para decirle, oiga, señor, alguien vio lo que yo vi. Alguien está viendo, y de hecho sí estaban como en un sueño súper profundo, ¿no? Y cuando más me empezó a dar miedo, dije, no, es que esto ya no, o sea, llevo un buen rato de camino,
en esta situación y cada vez que da vuelta a la esquina está ese perro, recuerdo perfectamente, era un perro negro con unos ojos grandes, así como en posición de ataque, y de hecho volteaba y a veces como que enseñaba los colmillos, de verdad. O sea, yo decía, no, es que sí estaba medio aquí tétrico, y de hecho, o sea, estaba a plena luz del día y me daba mucho miedo porque no había como el sol, ¿no? ¿Y hiciste contacto visual con él? Sí, hice contacto visual con él y fue cuando más me dio miedo, ¿no? O sea, yo dije, no puede ser, o sea, ya hasta lo vi, dije, no, algo está pasando aquí. Y de repente como que grité así, dije, y entonces me acuerdo perfectamente que el chofer de la camionetita de la combi saca como una especie de botella con una mano, la agita, con la otra la saca así en el camino por la ventana, empieza a aventar tantito. A mí me olió como alcohol, ¿no? Y le empieza a echar a la carretera, hizo una oración y el perro desapareció. Oh, O sea, fue algo así de, ¿qué? O sea, se los cuento y todavía como que... Suena que no era la primera vez que sucedía eso, ¿no? Porque como ya sabía que tenía que hacer. Exacto, ya llevaba así la botellita para espantar perros. Exacto, o sea, sí, entonces, y a los 5 minutos todo el mundo se empieza a despertar. Y yo así dije, o sea, yo no puedo estar como tan escéptica creyendo que estas cosas no pasan, ¿no? Entonces, pues mi mente científica llegó, le pregunta al chofer, oiga, disculpe, ¿vio al perro? ¿Qué? O sea, me tiró como de a loca, ¿no? Así como le digo, no, es que no, algo raro pasó aquí, a mí me está como llamando mucho. Entonces, cuando ya dije, bueno, que relájate, ya todo pasó bien. No te mordió, ya no hay curvas. Ya no hay curvas, y dije, a ver, pues no sé qué. Entonces, pues yo como católica apostólica llegué a la iglesia y me puse a rezar. Dije, por favor, Diosito, ayúdame. Le saqué la foto a mi santo, muy bonito. Y le platiqué como mi anécdota, pero así como que chale, porque ay, qué interesante, de México, la señora que pues me había dado permiso para tomarle la fotografía al santo, a Santiago. Y entonces, no, que sí, que no sé cuándo. Yo le pregunté, y disculpe, ¿aquí hay muchos perros? No, aquí no hay muchos perros. Y yo, cero, hay perros, no hemos visto perros. En su casa nada más. Sí, aquí tenemos más cabras, pero sí hay perros como en todos lados, pero no, yo así, pero como que tratando de sacar. Y ella fue la que me dijo, es que luego hay perros guardianes que tienen como estas características de estar cuidando a las huacas, ¿no? Y yo así de... Y hasta ahí me quedé con esa idea, pero pues obviamente dije, bueno, tengo que llegué aquí a Ciudad de México y le pregunté a una de mis profesoras, ¿saben qué es que me pasó esta experiencia? Y ella como si tiene más asociación con los nahuales, me dijo, ¿sabes qué? Eso era un nahual. Estaba cuidando a su comunidad y como tú eras extranjero, a ti te tocó. Y yo así de eso, ¿en serio? Me dice, sí, o sea. Y por eso todas las demás personas que quisieran del lugar se durmieron plácidamente porque pues no había nada que... Pero yo creo que igual y pudo ser como que parte de su poder, que para que no se asustaran las hizo que se durmieran. Ajá, como para que, pues bueno, ustedes no hay tema, pero la extranjera no le quiten los ojos. Exacto, ¿no? Entonces, sí, o sea, me decía que tenía como todas estas características. Yo no te puedo decir si era bueno o malo, pero sí estaba esta presencia de verdad. Creo que nunca en la vida me había espantado tan fuerte porque se sentía, ¿no? O sea, sentía yo esa presencia y sobre todo que pues ya en un punto en el cual que hasta me dio miedo el suspiro que hice y el que el chofer se haya dado cuenta de esto y que haya desaparecido. O sea, ¿coincidencia? No lo sé. Sí, es como muy curioso, ¿no? Es de esas cosas que por mucho que quieras poner como en la lógica, siempre hay algo más que resalta y que es muy difícil de explicar. Y si explicas esa cosa, se deja de explicar lo anterior, ¿no? Que es como en ese límite que dices, oh, por Dios. Y yo creo que generalmente, bueno, al menos he escuchado estas historias de perros negros en carreteras. O sea, no es como que la primera vez que lo escucho, también cuando uno va hacia Oaxaca, principalmente,
se escucha, ¿no? De que cuidado porque a las 12 de la noche sale el nahual, ¿no? Y entonces dicen las personas que manejan los autobuses que cruza la carretera un perro negro que justamente está enseñando los dientes. Y entonces una vez más, ¿no? Se relaciona con esto. Y ahorita me recordé una historia en una comunidad de Milpalta, igual, ¿no? Por donde está la carretera hay una escultura de lo que ellos denominan un nahual, pero creo que este es como un nahual malo, digamos, porque pues creo que hacía como algunas situaciones ahí en la comunidad y así. Y entonces se supone que en la noche se convertía en bestia. Y de día, pues andaba ya por la ciudad, ¿no? Y entonces lo que se hicieron para que ya dejara de afectarlos es que lo encadenaron. Entonces justamente la escultura que hay ahí tiene cadenas. ¡Oh, qué miedo! Si pasan por ahí, no quiten esas cadenas, ¿no? O sea, no digan, y si las quito, no lo hagan. Déjenlas ahí, por algo están. Sí, hay que tener cuidado con las cosas que no conoces y respetarlas, ¿no? O sea, siempre vamos a ser extranjeros en lugares donde no es nuestro contexto y hay que tener mucho cuidado. Y respetar y pedir permiso. Eso es muy importante. Claro, aparte son de esas cosas que yo pienso que no te hacen ningún daño y te pueden evitar muchos malos ratos, ¿no? Exactamente, o sea, en este contexto, pues sí, no me pasó nada. Lo agradezco, pero la experiencia, o sea, las sensaciones, o sea, el cambio de humor, el cambio de energía, por así decirlo, los contextos, o sea, estar como en tu país, fuera de tu país, en otro contexto completamente diferente, en donde pues yo siendo de ciudad 100%, estar en una comunidad indígena completamente diferente a lo que conozco, bueno, creo que sí tuvo mucho que ver eso. Y bueno, ahora sí, vámonos antes de que nos encontremos al nahual. ¡Corramos, por favor! Cuídense mucho y recuerden siempre ir a todos los lugares con mucho respeto. Y pedir permiso. Y bueno, ya saben, denle like, suscríbanse, compártanlo con alguien que sepan que les gusta este tema o para que dejen de andar tan de escéptico, ¿no? O igual para que nos cuestione y ahí nos diga por qué piensan diferente. Hasta luego, cuídense mucho. Nos vemos, adiós. Bye. Ajolotes Nerds es patrocinado por Estudios El Búnker.